Hola, soy Verónica Masó y voy a hablar sobre el índice de percepción de corrupción y a nivel internacional. Yo soy María Martínez y voy a hablar sobre Julian Assange y Wikileaks. Soy Clara Arias y voy a hablar de transparencia y buen gobierno. Hola, soy Sergio Fernández y vamos a hablar sobre los casos en España por falta de transparencia. Hola, soy Daniel Blanco, voy a hablar sobre la comparación de la ley de transparencia en España, Estados Unidos y Suecia. Hola, soy Blanca Valdés y voy a hablar sobre la transparencia en los bancos. Hola, mi nombre es Miriam y voy a hablar sobre la ley de transparencia a la ayuda de la corrupción. Es el índice de percepción de la corrupción que asigna una puntuación y clasifica a países o territorios según las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en su sector público. El IPC es el indicador de corrupción más usado en todo el mundo. Utiliza fuentes de datos de instituciones independientes que se especializan en análisis sobre gobernabilidad y entorno de negocio. Se puede obtener un buen resultado cuando existen mecanismos de gobierno abierto, a través de los cuales los ciudadanos pueden exigir que sus líderes rindan cuentas. Mientras que una mala puntuación evidencia un contexto donde prevalece el soborno, los actos de corrupción y las instituciones públicas no dan respuesta a la necesidad de los ciudadanos. Según José Urgaz, presidente de Transparency International, el índice de percepción de la corrupción 2014 pone de manifiesto que cuando líderes y altos funcionarios abusan de su poder para usar fondos públicos en beneficio propio, el crecimiento económico se ve minado y los esfuerzos por frenar la corrupción quedan frustrados. En la edición 2014 del IPC, más de 2/3 de los 175 países incluidos han obtenido una puntuación inferior a 50. En una escala de 0, percepción de altos niveles de corrupción, a 100, percepción de bajos niveles de corrupción. Dinamarca y Nueva Zelanda se sitúan en las dos primeras posiciones de 2014 con una puntuación de 92 y 91 respectivamente, mientras que Corea del Norte y Somalia comparten el último lugar con 8 puntos. Además, España se sitúa en el puesto número 37 con 60 puntos. Pues, en primer lugar, es cierto que la Asociación Transparencia Internacional publica unos índices sobre los países que son en cada momento más o menos transparentes, pero yo debo reconocer cierta incredulidad respecto de la veracidad de esos índices, puesto que una cosa es lo que sobre la mesa o sobre el papel, pues esos países tengan una ley y tengan unas normas bastante progresivas de cara a permitir ser transparentes, y otra cosa es la vida diaria, es decir, si esa ley realmente se aplica todos los días cuando los ciudadanos hacen uso de ella, ¿no? Es cierto que en esos índices siempre los países nórdicos, Noruega, Suecia, sobre todo, Finlandia, suelen aparecer siempre cada año en primer lugar, y es cierto que son países con las sociedades democráticas más avanzadas. Pero debo reconocer que yo, frente a estos rankings de los países que teóricamente son más transparentes, suelo ser un poco receloso, porque otra cosa es la práctica diaria en la que el ciudadano, cuando a veces pide alguna información sensible, a lo mejor el país es muy transparente porque tiene una ley aparentemente muy buena, pero luego hay que ver caso a caso si en la práctica esa ley se respeta o no, que es lo realmente importante. Uno de los problemas es que solo por solicitar determinada información, como todo en Estados Unidos, puede llegar a costarte determinada cantidad monetaria. Casos extremos de aproximadamente 200 euros, equivalente a 232 dólares americanos. La gran cuestión de esta ley es saber qué es secreto y qué no lo es. Los tribunales son los que frecuentemente lo deciden. De las más recientes en incorporarse a la ley de transparencia y buen gobierno. Sin embargo, no incluye protección para aquellos funcionarios que quieran denunciar casos de corrupción. En cambio, en Suecia es un delito perseguir al denunciante. Hay que tener en cuenta que la transparencia en España es algo muy reciente, pero que debería basarse en modelos eficaces como lo es el sueco. A esto añadir que no solo es importante tener una ley de transparencia sólida, sino también, como Miguel Ángel Blanes nos ha indicado, es mucho más importante que se cumplan los derechos establecidos en esta ley. Vamos a comparar transparencia en España, Estados Unidos y Suecia. Si comparamos la ley de transparencia de España, Estados Unidos y Suecia, podríamos decir que la ley de transparencia española es más permisiva que la de Suecia o Estados Unidos. Bueno, la ley de transparencia española en principio está empezando a rodar y no sabemos muy bien cuánto va a dar de sí. El marco admite muchas cosas. O sea, lo que pasa es que yo creo que lo que hoy hay en el portal de transparencia no es muchas cosas. Son cosas, pero no muchas cosas. ¿Con el marco español se puede llegar al marco sueco? Probablemente, pero en algunos tiempos, en algunos años. Es decir, lo que hay hoy es una gran diferencia de quienes han empezado antes con una cultura de la transparencia y quienes hemos empezado después. Entonces, en estos momentos España tiene
8.300 ayuntamientos, 17 comunidades autónomas y un gobierno central. Es decir, que estamos hablando de casi 8.500 administraciones que tendrían que ser transparentes. Pero la transparencia no solo es de la administración, sino que también es de los colegios de monjas que reciben una subvención, de las federaciones deportivas que reciben una subvención y de mucha otra gente. Entonces, el problema no es solo que las 8.000 instituciones funcionen bien, sino que además de las 8.000 instituciones te puedes encontrar con que la sociedad no hay, la cultura de la transparencia no penetra en la sociedad. Yo creo que el marco español es un marco razonable que daría mucho juego cuando finalmente se lleve a cabo. Ley de transparencia y buen gobierno. ¿Cómo de importante es la transparencia y el acceso a la información para el buen gobierno de una sociedad? En julio del año 2012 se aprobó en España la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, una ley existente en todos los países de la Unión Europea menos Luxemburgo y Chipre. En España, tras un estudio de la Universidad de Las Palmas, cifraba en 40.000 millones el coste social de la corrupción en España. Este es un factor clave para la exigencia de la opinión pública de una ley que garantice nuestro derecho a saber como ciudadanos, una comunicación directa en la que haya confianza. 2011 sería el año definitivo para la carrera por la transparencia. Los ciudadanos pedían una regeneración democrática. El 7 de abril de ese mismo año, Unión, Progreso y Democracia, UPyD, presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica de principios y medidas contra la corrupción y por la transparencia de la gestión pública. Poco más tarde, el movimiento 15M, con el lema Democracia Real Ya, reivindicaba la aprobación de una ley de transparencia. Pues bien, ahora tenemos una ley orgánica sobre transparencia y buen gobierno, pero ¿qué limitaciones tiene esta ley? En primer lugar, no reconoce el derecho a la información como un derecho fundamental. En segundo lugar, no incluye a todas las instituciones públicas. La tramitación del proyecto como ley orgánica no incluye la transparencia de información en sujetos como la Casa Real, los partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales. En tercer lugar, excluye tipos de información, en concreto la información auxiliar, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos de órganos o entidades administrativas, imprescindibles para entender por qué se toman estas decisiones. Propone el silencio administrativo negativo, es decir, si el organismo consultado no contesta, se entiende que se le niega la solicitud. Y por último lugar, el organismo de supervisión que propone la ley de transparencia no es independiente, va a depender del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Esto hace que este organismo sea juez y parte a la hora de decidir sobre un conflicto. Bueno, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Buen Gobierno tuvo un proceso de consulta pública, con lo cual la consulta pública existió en el caso de esta ley. Hubo miles de propuestas por parte de los ciudadanos que luego el Gobierno resumió en cuatro páginas, con lo cual que se pueda opinar no quiere decir que te escuchen o que luego lo tengan en cuenta. El Gobierno modificó muy poco la ley a raíz de la consulta pública, por no decir nada. Con lo cual, transparencia es que te escuchen, por supuesto, pero que luego hagan algo con lo que escuchan es un paso que debería ser, pero no siempre es. En cuanto a los casos caracterizados por falta de transparencia en España, podemos hablar entre otros de dos casos cercanos en el tiempo, como son, en primer lugar, el caso Bárcenas, en el que se ocultaron sobresueldos que se les había entregado posteriormente a los dirigentes del Partido Popular, entre ellos a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, durante los años 2009 y 2010, según Luis Bárcenas. Dichos sobresueldos venían de donaciones que recibía el PP por parte de empresas a las que se les otorgaba una serie de concesiones. Otro caso a remarcar es el caso del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, tema del que hemos preguntado las entrevistas fundamentalmente sobre sus viajes a Gran Canaria, ya que se puede apreciar una falta de transparencia debido a que el Senado solo desvelaba las fechas de los viajes a petición del interesado, ya que es la norma actual del Senado y que en cierta manera se puede ver como que les protege para que no salgan al descubierto más partes de la trama o que simplemente salgan más tramas. Tampoco hay que olvidarse de otros casos como los seres de Andalucía, que pertenecen al Partido Socialista, o al caso Norte de Valencia, que pertenece al Partido Popular. En cuanto al caso Monago y sus viajes, podemos decir que hay falta de transparencia, ya que el Senado desvela solo por petición del interesado las fechas en que tuvieron lugar dichos viajes, porque si no se destaparían muchos otros temas que él desea tener encubierto. A ver, hay que diferenciar siempre dos cosas.
el cómo creemos que deben ser las cosas y cómo son. Entonces, hoy el reglamento del Senado establece cómo son, y son así. Es decir, ¿y por qué son así? Tienen una filosofía, porque hasta ahora nunca nos ha preocupado dónde va un diputado, porque entendemos que siempre va en campaña electoral. Con esto no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo cómo es. Entonces, cuando alguien hace uso de esa norma, lo puede haber hecho malo o bueno, pero en todo caso la norma es la que es. Otra cosa es si la norma debería ser otra, y si el Senado debería hacer un esfuerzo porque las cosas se aclararan y dijeran, oiga, es que un señor que va a hacer política la tiene que hacer, razonablemente la hace en su partido, o la hace en su congreso, o la hace en el Senado, lo que no la hace es en Canarias. Bueno, eso es otro tema, pero ese es el plano de cómo deberían ser las cosas. Por tanto, yo creo que en este caso individual, él puede ser todo lo transparente que quiera con su vida personal. El problema está en las normas. El problema está en las normas, es decir, el problema está en que cuando antes decíamos que tiene que haber una cierta cultura que evolucione hacia una fórmula de gestión de lo público, una de las cosas que probablemente hay que explicar es si los diputados y los senadores tienen que hacer públicos sus gastos, o si, que es lo que es más razonable, el Senado, que es dinero de todos, hace público dónde están los viajes. Sin que y entonces ya sabrá uno si va a un asunto personal o familiar, que eso es público a partir de ahí. Pero yo creo que siempre hay que hacer unos análisis que partan de decir, el señor que usa una norma no está obligado a hacer más. Otra cosa es si la norma está mal, y si el Parlamento debería hacer más públicos sus gastos. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero no en que el señor, al que no conozco, he visto nunca, pero si el señor tiene que hacer tal, ha hecho lo que han hecho todos los demás, ¿no? Julian Assange es un programador, periodista y activista australiano, editor, portavoz y fundador de Wikileaks en el año 2006. Wikileaks lleva a cabo una labor de transparencia social y política y supuso una revolución en torno a todo lo relacionado con la comunicación. Además, ha permitido el acceso de información a millones de ciudadanos de todo el mundo, que era información considerada por los gobiernos como clasificada. Cualquier persona puede depositar información que considere relevante en la llamada caja electrónica, con garantías de protección de las fuentes. Además, Wikileaks no es solo un medio, sino que también verifica posteriormente la información con periodistas especializados. La información jamás deberá atentar contra la vida de ninguna persona ni podrá poner en riesgo la seguridad de ningún Estado democrático. La página trabaja con voluntarios y vive de donaciones de internautas y fundaciones, sin aceptar nunca fondos públicos o publicitarios. Wikileaks envía información a los periódicos The Guardian, The New York Times, Der Spiegel, Le Monde y El País, quienes decidirán si publicaron una información posteriormente. La página constituye un ejemplo de cómo se puede usar la transparencia para luchar contra la corrupción y contra el abuso de los gobiernos. Esta pregunta trata sobre el tema de Wikileaks y Julian Assange. Sí. La pregunta es si, dado que Federico Trillo y Baltasar Garzón han estado en contacto o en conexión con Julian Assange, todas las conversaciones que han podido establecer podrían ser de acceso público en virtud de la entrada en vigor de esta ley de transparencia, y en caso negativo, pues ¿por qué no podríamos saberlo? Claro, en principio, en la medida en que la ley de transparencia de lo que trata es de acceder o permitir el acceso a documentos o información que esté en poder en este aspecto de instituciones o organismos públicos, ¿no? Es cierto que Federico Trillo es embajador de España en el Reino Unido. Si él ha mantenido esa conversación con Julian Assange a título privado, pues lógicamente en esa conversación, pues en la medida en que también hay que proteger los datos personales y la intimidad, pues no habría acceso. Otra cosa es que fuese la embajada como tal, la que representada a través de Federico Trillo hubiera mantenido un contacto oficial. Una conversación oficial. Efectivamente, o una reunión oficial con el presidente de Wikileaks, con Julian Assange. Entonces, en ese caso, pues sí que se podría solicitar acceder al acta, a la grabación o a esa documentación que se hubiera podido guardar, ¿no? El caso del juez Baltasar Garzón, pues en la medida en que es ha sido titular de un juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, pues ahí la ley de transparencia, pues precisamente a los miembros del Poder Judicial no se les aplica. Y en ese aspecto, pues las conversaciones que un juez pueda mantener con cualquier persona, aunque incluso sea un asunto
oficial o relacionado con unos autos, pues queda al margen de esa ley, ¿no? Y el acceso no estaría permitido. Vale. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo es el principal órgano de gestión de la cooperación española, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible. Su objetivo principal es fomentar el desarrollo y el equilibrio en las relaciones internacionales, la prevención y la atención de situaciones de emergencia, la promoción de la democracia y el impulso de las relaciones con los países socios. Para ello, cuenta como instrumentos la cooperación técnica, la cooperación económica y financiera, la ayuda humanitaria y la educación para el desarrollo. En el nuevo contexto mundial, continuará tal y como plantea el Plan Director de la Cooperación Española, exportando su experiencia en desarrollo, concentrando su actuación y mejorando la coordinación, eficacia, calidad y transparencia de la ayuda pública española. Transparencia en las ayudas a la cooperación. ¿Ve necesaria la idea de aumentar la transparencia en la distribución de los fondos e impedir la discrecionalidad en el destino final de las subvenciones públicas? Sí, lo que pasa es que, pero no es exactamente... El problema es que no podemos llevar todo a la transparencia. Es decir, ahí lo que hay que plantearse es otra cosa. Es decir, en las ayudas a la cooperación lo que tiene que haber es objetividad, y publicidad y concurrencia. ¿Me explico? Es decir, porque no es exactamente un problema de decir es que deben de ser transparentes. No, lo que deben ser es objetivas. Es decir, lo que deben de ser son ayudas que estén pensadas para su objetivo. Entonces, lo que es legítimo y es discrecional es que los gobiernos fijen los objetivos. Tú puedes decidir que en un momento determinado te importa una política proafricana porque consideras que lo más elemental es el hambre. O puedes decir en otro momento que lo que te buscas es la integración con los musulmanes porque consideras que este es un problema central en estos momentos en el país. Los objetivos siempre serán discrecionales porque son parte de la dirección política. La cuestión diferente es cómo se aplican los objetivos y si los objetivos están siendo objetivamente definidos y adjudicados. Entonces, la transparencia que ayuda a que todo eso se sepa, pero no lo soluciona. El fondo del problema es hay que establecer criterios objetivos, hay que saber por qué apoyas la política africana o la política musulmana o la que sea, pero siempre tienes que ir a criterios objetivos. La transparencia en el funcionamiento de los mercados ha supuesto históricamente uno de los objetivos más perseguidos por el ordenamiento jurídico de cualquier sector económico. La correcta asignación de los recursos no puede producirse de manera auténtica, ni es factible garantizar plenamente la competencia, si no existe un mercado adecuado de protección para los consumidores, que limitando los efectos de la asimetría de la información, les permitía adoptar sus decisiones económicas de la forma más conveniente. En relación con la transparencia bancaria, todos debemos saber que las entidades sometidas a supervisión por parte del Banco de España deben actuar en sus relaciones con la clientela de una forma diligente, cumpliendo determinados requisitos y condiciones, es decir, siendo transparentes. El Banco de España es el encargado de vigilar el cumplimiento de los mencionados requisitos y condiciones, que, en definitiva, constituyen las normas de transparencia bancaria, con el fin de que la relación entre los clientes de las entidades que supervisa y éstas sea lo más equilibrada posible. El Banco de España define de una forma más clara y concisa lo que entiende por normas de transparencia. En primer lugar, como lo que contienen preceptos referidos a las entidades financieras sometidas a la supervisión del Banco de España, cuya finalidad es proteger los legítimos intereses de los clientes. En segundo lugar, estableciendo un conjunto de obligaciones específicas aplicables a las relaciones contractuales entre unos y otros. Y en tercer lugar, exigiendo la comunicación de las condiciones básicas de las operaciones y regulando determinados aspectos de su publicidad. Normas de actuación, información. En relación a la normativa, debemos decir que esta no es estática, sino que periódicamente se va enriqueciendo con nuevas disposiciones. En definitiva, bajo el concepto de transparencia, late la filosofía de que, al menos desde el punto de vista teórico, las entidades supervisadas y sus clientes no actúen desde una posición de estricta igualdad, lo que motiva que el Banco de España exija que estas últimas se cumplan con una serie de normas y requisitos que tiendan a restablecer dicho equilibrio. Creo que los partidos políticos deben de ser transparentes con su financiación, que deberíamos tener una mejor ley de financiación de partidos en España, por la cual pudiéramos saber quiénes financian a los partidos políticos. La respuesta es
Sí, un sí rotundo. Creo que en España no sabemos casi nada de quiénes financian a los partidos políticos. Y la falta de transparencia en esa información está haciendo que haya corrupción y que tengamos más políticos corruptos, por supuesto. En otros países la información sobre quiénes son los donantes de los partidos políticos es pública. En el Reino Unido, en Estados Unidos, por decir dos. Y esto es lo que tenemos que hacer en España. Ya hemos conseguido una ley de transparencia a nivel de información pública, ¿no? Una ley de transparencia y acceso a la información pública. Es un paso. Ahora, lo siguiente que hace falta es regular el acceso a la información de los donantes de los partidos políticos, que también debe ser pública y transparente. Con la finalización de este trabajo hemos aprendido, gracias a los testimonios de los periodistas, abogados, doctores y expertos en el tema, a indagar, contactar, lo cual nos ha sido muy útil para nuestro futuro como periodistas. Gracias a esta investigación nos hemos dado cuenta de la importancia de esta ley, tanto en otros países como en España, pero sobre todo la ley que afecta a la población española, que es la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. De esta manera podemos comprender de antemano cómo todos los ciudadanos han sufrido tanto estafas como la manipulación de las compañías bancarias, como es el caso de las preferentes de Bankia, donde 300.000 personas perdieron los ahorros de toda una vida. Con esto hemos comprendido que la corrupción en España lleva mucho tiempo establecida y que los españoles que hemos tenido un estatus social medio alto hemos tolerado esta corrupción durante años porque a nosotros no nos incumbía. Pero es hoy cuando estamos en tiempos de crisis y realmente nos importa saber a dónde se dirigen nuestros impuestos. Especial dedicación para todos los que habéis colaborado en este proyecto, a Alberto Palomar, a Miguel Ángel Blanes y a Mar Cabra. Muchas gracias por habernos abierto las puertas del periodismo.